bienvenidos a todos y a todas los vecinos y vecinas del barrio y de todos los barrios. Bienvenidos mis panelistas queridos, los eché mucho de menitos, no los había visto. Nosotros también. Eh, ¿Cómo están? ¿Con mucho frío o bien? Con frío, Con Sí, frío. bien, bien estamos con todos con frío. frío. Sí, sobre todo Felipe, que vi Sí, porque ahí yo no algunos, ocupo calefacción. Ah, no, un rebelde. eres el estoico de los panelistas. Sí, Sí, me abrigo nomás. La abriga, ¿no? parece ahí. De hecho, Y- la cuenta y- me ha bajado. Y guaterito, compañero. No, es que tengo buenas zafradas, tengo buenas zafradas y todo En eso. esa frada y todo. Ya, entonces están todos bienvenidos al sexto capítulo ya de la Plaza Pública. Oh, hemos avanzado. Ya, vamos a empezar al tiro porque para nosotros es tarde ya. Ya, entonces vamos a empezar lo que pasó hoy día porque ya es miércoles. Estamos grabando hoy día miércoles 26 de junio y en la tardecita hubo una noticia que hubo un fallido golpe de Estado en Bolivia. Dice que hubo un ingreso violento de un grupo de militares al Palacio Quemado, la sede del gobierno en La Paz. Detrás de este acto estaría el jefe del ejército, Juan José Zúñiga, que tengo que fue destituido el martes tras advertir que no permitiría un nuevo gobierno del expresidente Evo Morales. Entonces él fue destituido, hay otra persona ahora como jefe del ejército. El presidente Luis Arce convocó a la población a que se movilice contra el golpe de Estado y este señor Zúñiga dijo que esto era que estaba tratando el presidente hacer como un autogolpe, que lo había llamado a las calles a que hiciera eso y que era como para levantar la popularidad de él. Entonces, como aquí todos los contertulios querían hablar de este tema, les doy la palabra. Acuérdense de los tiempos para que alcancemos a hablar los otros temas que tenemos. Ujú. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Nuestro analista internacional, Nicolás Naranjo. Oh, me halaga, compañera de verdad. Eh, Mira, te voy a ser súper honesto, agarré tarde la noticia, cuando ya estaba como explotando en todos los medios, había una intentona de golpe de Estado en Bolivia y corría riesgo la estabilidad democrática del país. Sin embargo, como buen historiador, uno intenta ver este suceso en el largo plazo, ¿no? Sumado también a que por cosas de la vida he podido investigar y averiguar un poquito más sobre la composición política de Bolivia. Y a mí me fascina porque es un país súper sui generis, súper sui generis. El solo nombre responde al general que los liberó, entonces no hay como una composición étnica unívoca como sí sucede en otros países, qué sé yo, de Europa, que tienen como una composición étnica, por ejemplo. En el caso de Bolivia es una descomposición del régimen colonial. Inicialmente fue el Alto Perú, se desprendió de Perú, estuvo en la Confederación Perú-Boliviana, en guerra con Chile, siempre estuvo esta hermandad, vale decirlo, con Perú, a través de lazos históricos, por haber sido parte de la misma gobernación. Sin embargo, las élites pujaron siempre por deslindarse, ¿no? Y por mantener sus privilegios. También cabe destacar que el poder económico no se concentra en la capital como suele suceder en otros países latinoamericanos, que en este caso no es La Paz, sino, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de esta ciudad, que es muy importante en Bolivia, que no es Sucre, Miraflores. Santa No, Cruz. Santa Cruz. El poder económico se concentra en Santa Cruz, que está como hacia el oriente, que comparte todo el comercio con la zona amazónica. Bueno, y para qué hablar de la historia institucional de Bolivia, ¿no? Plagada de golpes de Estado, intentonas militares, una historia militarista súper, súper potente. El mismo inicio de la Guerra del Pacífico con Chile fue producto de estas disputas entre las élites gobernantes. Entonces, siempre había como disputas territoriales donde hubo un actor
social sumamente silenciado y tremendamente masivo dentro de este país, que es la población indígena, autóctona, nativa, que también es súper diversa, no es como los quechos, por ejemplo, sino que la composición étnica en Bolivia es tremendamente diversa, grupos quechua, aymara, de la Amazonía, pero que compartían este lazo común histórico de explotación por parte de la élite gobernante. Y en este escenario es que irrumpe Evo Morales. Todos lo recordamos, inicios del 2000, el nuevo socialismo latinoamericano, eh, que llegó al poder. ¿Cuánto me queda, Mila? ¿Cuánto llegó? No sé. Creo que Como un minuto. ya, la hago súper rápida, súper rápida. No llegó al poder de la forma tradicional. No conformó un partido político con un proyecto ideológico, sino que fue una plataforma que agrupó a distintos movimientos. Dígase sindicatos, dígase agrupaciones culturales, de todo. De todo, de todo, de todo. Yo hubo mucho tiempo en la universidad y me dediqué a investigar al MAS y la heterogeneidad es brutal. Lo que da cuenta también de la falta de renovación y de proyecto político que condujo a Bolivia, si bien a un crecimiento económico brutal, a la representación indígena, al cambio también del modelo social, también condujo a una enorme inestabilidad política, lo que también nos ha llevado al escenario en que nos encontramos hoy. Entonces, cuando yo me enteré de la noticia, pensé en todos estos antecedentes y tampoco me extrañó tanto. Eso. Mira. Perfecto. Ya. Sí, ¿Quién va? yo continúo agradeciendo que la contextualización histórica que hace Nicolás de todos los procesos que ha vivido Bolivia en los últimos 20, 25 años, que nos recordaba Felipe en el chat, de toda esta composición que finalmente es de clase. O sea, aquí hay una élite gobernante o una élite que masacró al pueblo boliviano durante todo el siglo XIX, la vena abierta a América Latina, de Eduardo Galeano, así lo pueden rastrear y ver cómo ha sufrido el pueblo boliviano y la esperanza que representó el movimiento luego de Evo Morales. Y restringiendo derechamente a lo que sucede hoy día con esta intentona golpista en base a intereses que obviamente nunca muchas veces son de los que representan a sus pueblos. Hace 2 semanas atrás, el presidente Luis Arce firma un convenio con su homólogo Vladimir Putin ruso para la explotación de los salares de litio que tiene Bolivia, que son muy, muy grandes y que obviamente eso puede cuestionar un poco la hegemonía norteamericana siendo su patio trasero. Y extrañamente hay una intentona de golpe 2, 3 semanas después. Entonces también ver siempre ese análisis un poquito más puntilludo. Y en este caso, porque hoy día se está hablando de que no es una intentona golpista, porque cuando detienen a Juan José Zúñiga, el general que dice esto, él dice, no, a mí el presidente Luis Arce me dijo que saliera con las tanquetas a la calle para generar popularidad. Y al tiro se desvirtúa lo que pudo haber sucedido. Y me recuerda mucho, para bajarlo un poco aquí a la realidad para los vecinos y vecinas, a lo que salió diciendo Matei hace 4 o 5 días atrás, diciendo es que la política está cooptada por el narcotráfico y hay políticos que se benefician de esto y financian sus campañas con el narcotráfico. Es decir, haciendo acusaciones muy fuertes, como la que hace Juan José Zúñiga, sin ni una prueba. Matei no hace ninguna prueba y más encima de alcaldesa. ¿A qué voy con esto y por qué hago ese nexo? Porque son denuncias sin sustento que tratan de, obviamente, destituir o de quebrantar un poco esa verdad que pueden estar sucediendo detrás de los hechos. Y a mí eso es lo que más me asusta de estos procesos, que empezamos al tiro a dudar de que no fue tan golpe de Estado o no es tan terrible, o de dudar de las imágenes que sí han estado circulando, que salió gran parte en gente en La Paz a tratar de detener a los militares y que ahí sí puedo compartir un poco, que salieron a manos limpias a pelear contra un ejército conformado. Y ahí va la responsabilidad histórica que se tiene en avance de estos procesos democráticos o que buscan profundizar la democracia, de ver cómo vamos enfrentando lamentablemente, y que en la historia de Latinoamérica, que los ejércitos siempre han estado en defensa y las policías en defensa de ciertos intereses y no de un común total. Hoy en día ya está preso el Juan José Zúñiga, ya se cambiaron a todos los altos mandos Sí. del ejército boliviano para tratar de prevenir la posibilidad de un nuevo intento de golpe de esta situación fracticida. Pero aquí volvemos a una discusión más ontológica, si se quiere decir, un punto de vista, que es cuando se trata de cuestionar un poco más allá el modelo,
con lo que está sucediendo en el Estado plurinacional de Bolivia, pueden venir esta azonada por parte de los grupos económicos, que casi siempre están ligados a la derecha, eh, en donde van a defender con uñas y dientes sus privilegios. Y lo tratamos de ver acá. Por suerte, al parecer, no pasó a mayores, hay que ver cómo se va a ir desarrollando, pero esto sí genera una cierta angustia en la población. Hay imágenes que ya están circulando en internet, que ya hay desabastecimiento en algunos supermercados, que los cajeros automáticos se están quedando sin plata porque la gente empieza a sacar en efectivo ante cualquier posibilidad que pueda surgir más adelante, y así un sinfín de cosas que generan cierta inestabilidad, obviamente que también buscan decir, miren, cuando hay gobiernos de centro izquierda o de izquierda, hay inestabilidad en el país. También ahí tenerlo eso como ojo ahí, y ojalá que en el gobierno de Luis Arce hoy día podamos ver una estabilización a raíz de lo que ha estado sucediendo y cómo se está proyectando también a nivel internacional con este convenio que firma con Rusia por la explotación del litio. Ok. Berna, Felipe. Sí, mira, yo solo quisiera como pronunciarme en este plano. Yo soy una vecina que no maneja mucha historia boliviana. Me quiero conectar más bien como con el sentido democrático y lo frágil que son nuestras democracias en América Latina, por una parte, y por otra parte siempre el golpismo es que está acechando en nuestra región, yo digo. Por eso la preocupación sistemática en Chile de cómo salvaguardamos nuestra democracia, valoramos nuestras instituciones y no las debilitamos, ¿no? Yo creo que ahí Jorge hace una mención a una candidata presidencial hoy día, que claramente en vez de fortalecer el espacio democrático, lo que hace es debilitar institucionalmente a la misma. Y eso tenemos que estar siempre, creo yo, los chilenos y chilenas, vecinos y vecinos, como a la alerta de estos comentarios. Porque lo que viene detrás siempre son situaciones como esta, donde claramente es un perjuicio para toda una comunidad o a toda una nación respecto a experiencias como esta. Y decir que tal vez aquí en términos más globales, diría que aquí no tenemos que mirar en un contexto que estamos viviendo. El contexto que vivimos en el mundo es que el mundo está viviendo situaciones de guerra, por lo tanto Bolivia, Chile y Argentina son países estratégicos para la geopolítica. Y digo por qué esto, porque claramente este es el triángulo, Estados Unidos así lo ha definido como el triángulo del litio, ¿no? Nosotros somos los 3 países que concentramos la mayor cantidad de litio en el mundo. Y hoy día parece ser que el litio es un mineral importante para la construcción de una serie de eventos y entre esos también temáticas de carácter bélicos, ¿no? Entonces la intencionalidad también me parece a mí que hay que mirarlo en ese contexto y por eso el dato que plantea Jorge a raíz de los compromisos que hizo Bolivia con una entidad específica del mundo, ¿no? Que hoy día está en discusión con otras fuerzas mundiales o en tensión y en guerra, ¿no? El caso de Ucrania, el caso como en Israel también la tensión que aparece como con esta presencia de países, creo que es importante mantenerlo como en ese contexto, la importancia que tendría un país tan chiquitito, ¿no? Respecto del mundo. Y por otro lado, yo quiero decir también como que el MAS como plataforma política, como le decía Nicolás, es interesante desde el punto de vista sociológico, porque antes de la elección de Evo Morales lo que tenía Bolivia era un neocolonialismo, ¿no? Entonces el MAS viene a representar en la historia de Bolivia, la biografía de Bolivia, un cambio de rumbo. Y eso dice en relación con un cholo que vivía en una choza y que pasa a ser presidente de un país, donde efectivamente hay una representación también de un pueblo, de una mayoría, de una ente, de un pueblo en representación del país. No quiero entrar en las discusiones o divisiones o pugnas o no pugnas que pueda tener Evo Morales versus Arce, más bien lo que representó el MAS para Bolivia y cómo pone a Bolivia en una situación de crecimiento. Yo quiero decir que Bolivia en los años en los gobiernos de Evo Morales creció al 12%, fue uno de los países que más creció a nivel regional. También decir que Bolivia, mientras estaba construyendo autos, nosotros no tenemos ninguna empresa nacional. Entonces, también hay elementos de política interna de que pone a disposición los recursos que tiene en función del crecimiento país. Entonces, me quiero quedar con esos elementos. Yo creo que ahí hay, sin duda, mirada y siempre hay golpistas al servicio del imperio, voy a decir así, y que ponen en riesgo no solo sus relaciones personales, individuales como países, sino ponen en riesgo a la región.
Y eso yo convoco a mis vecinos y vecinas siempre estar en alerta con respecto a lo que pasa a nivel nacional también, a lo que pasa en la región. Miren lo que está viviendo Argentina, miren las debilidades también, las fragilidades de la democracia en Bolivia, pero también lo que pasa en Perú. Y nosotros estamos aquí en una situación también de burbuja. Afortunadamente tenemos una cordillera linda y grande, que es la cordillera de los Andes, que nos permite de alguna manera a veces aislarnos y vivir un microespacio que a veces igual se contamina. Entonces, convocarlos como al cuidado de nuestro espacio democrático, a lo que hemos construido, y siempre es importante profundizar nuestra democracia, creo yo, y no entrar en las lógicas que actualmente nos intentan entrar en debilitarla. Y esa es la discusión que se nos pone siempre en el contexto como un Estado fuerte versus un Estado débil, que el Estado es más pobre y es menos inoperante, es inoperante versus un privado que es más operante. Y esa es una falacia sobre la cual se nos ha sostenido sistemáticamente, y yo lo único que creo es que en la medida que tengamos un Estado fuerte es posible también resolver problemas para la gente y generar más robustez en nuestras propias democracias. Eso. Ok, gracias. Nico, dime, hable. No, no, no. Antes de que hablara Felipe, les quería como hacer una pregunta. En buena Felipe también lo va a comentar. A mis contertulios, a mis queridos compañeros panelistas. ¿Qué evidencia tenemos que este golpe tiene detrás intereses relacionados con el litio? Eh, ¿Hay alguna prueba así como que lo conecte directamente? ¿Hay algo que ligue como a las Fuerzas Armadas actuales con, no sé, con los intereses? Porque en 2019 también hubo un golpe de Estado en Bolivia y nadie se refirió al litio porque no era el mineral de moda, que fue en el fondo el golpe de Estado que terminó por sacar a Evo Morales porque quería cambiar la constitución y reelegirse como por sexta, séptima vez. Y nadie habló del litio. Por supuesto hablaron de los intereses internacionales porque siempre estas cosas ocurren en un contexto global. Pero ¿cuál es la relación que podemos inferir ahora? Y no es solo eso. Estoy súper de acuerdo con el tema de la fragilidad institucional, pero por eso también es muy importante como ver cómo se comportan y actúan los actores sociales en estos contextos, que lamentablemente para el caso boliviano se repiten con mayor periodicidad que en otros lados, y sobre Ujú. todo afecta, por supuesto, a la gente más pobre, que en este caso, por supuesto, son los indígenas, mujeres, disidencia, eso, muy cortito. Ok. Felipe, Sí. ¿prendiste ya? Ya. Ok. Ah, estaba pensando en qué es dar una opinión con perspectiva comunitaria, vecinal. Eh, Espérate que me sonó el... Voy a sacar el WhatsApp. Ya. Es que el... No, solo decir de que a mí me cuestan estos populismos latinoamericanos porque yo no estoy muy de acuerdo con la concentración del poder en líderes en particular. No estoy a favor mucho del presidencialismo. em, Se generan castas, se consolidan partidos políticos hegemónicos que tratan de controlar el poder judicial, las asambleas legislativas o congresos. Yo le pregunto a los vecinos que cada vez que gobierne alguien, digamos, lo mire desde una perspectiva de la dignidad de su clase social, pues de clase trabajadora. Si mejoraron o no sus condiciones materiales de vida, sus derechos laborales. Bolivia, por ejemplo, son países extractivistas. Yo me acuerdo que ese movimiento más prometió un salto industrial. Bueno, yo me pregunto si realmente eso ocurrió en la práctica. Eh, yo no concibo las reelecciones indefinidas, digamos. Lo que intentó hacer Evo Morales fue una extorsión democrática de tratar a través de un referéndum. Primero trató de cambiar la constitución, y es complejo porque dentro de muchas propuestas constitucionales muy atractivas, derechos sociales, plurinacionalidad, se insertan estas, que eso es la extorsión. Algunos constitucionalistas hablan, la gente la extorsiona en el sentido de que puede aceptar ciertas propuestas interesantes en materia de derecho, pero las vas a obligar también a aprobar lo que repudia. Y ahí le insertas, digamos, por ejemplo, una reelección indefinida del sistema presidencial. Latinoamérica tiene un sistema presidencialista muy fuerte, exorbitante.
Para mí el poder se corrompe, el poder hay que controlarlo, es muy vulnerable a la corrupción. Los estados latinoamericanos no funcionan bien, su acción no es eficaz. Eh, entonces, desde una perspectiva vecinal, creo que la gente tiene que estar alerta a las cortinas de humo. Si me prometiste una industrialización, si me prometiste mejorar las condiciones materiales de vida, si me prometiste bajar la desigualdad, si me prometiste mejorar los derechos laborales, generar un equilibrio entre el trabajador que está solo frente a un empleador que no puede negociar nada, digamos, su salario, sus condiciones. Bueno, ¿qué cambio en la práctica? Y ojalá existan mecanismos que puedan medir eso en concreto, institucionalidad que pueda medir. Después vamos a hablar de las cuentas públicas. Las cuentas públicas, por ejemplo, en estos casos, seguramente esas gestiones de esos 20 años es para, seguramente la información que ellos van a difundir es una información que te va a hacer arrodillarte y aplaudir, digamos, elogiar esos 20 años de esos movimientos, pero la verdad, yo siempre sospecho, hay que tener una distancia crítica porque en la práctica muchas veces muchas mejoras no hay. Entonces, respecto a este golpe de Estado, bueno, hay que repudiarlo si es que realmente fue así, porque la democracia ante todo, pero termino con una frase que lamentablemente creo que Latinoamérica va a vivir un periodo complejo porque hay una frase que no me acuerdo dónde la leí, que es una de las ironías de la democracia, que es un libro, ese libro famoso que se popularizó de las ¿Por qué mueren las democracias? Hay una paradoja porque eh, se dice, una de las grandes ironías acerca de cómo mueren las democracias es que la misma democracia se usa como pretexto para su subversión. O sea, utilizamos la democracia como para justificar entre medio todo. Eh, la verdad que yo no estoy de acuerdo con que no me gusta que se cristalice el destino de un país en una persona, y siempre un hombre, por supuesto, masculino, heterosexual, más encima. Eh, no, los destinos de una nación tienen que recaer en instituciones, Pero indígena, Evo en- Morales era en- indígena. sí, pero es un líder popular. Tú, Yo no voy a discutir su origen indígena, pero yo no jamás voy a aceptar que el destino de un país se concentre en una persona, en un líder mesiánico, jamás, sí, digamos, o sea, ya se tiene que, pasó se tiene que tiempo. desconcentrar el poder. Entonces, ese es mi punto respecto al repudio, si es que realmente ocurrió, porque hubo una versión, pues no un dicho que salió este general diciendo de que se Que no. reunió previamente con él y que concertaron un motín para que Sí, pero también les no, dije que ya pasó el tiempo. Sí. eso, ¿Alguien quiere decir algo? ¿Rebatir no sé. a Felipe o algún comentario Yo solo diría, Milena, que cortito? solamente diría como, así como Felipe nos pone una frase, yo quiero poner otra que tiene que ver como el interés de Latinoamérica con respecto a las potencias, ¿no? Y que el interés que las potencias tienen sobre ella. Lo voy a poner así de general y voy a decir también que hay una canción que tenía el Kila Bayún hace mucho tiempo que dice, bueno, el tío Caimán menea la colita, ¿no? Igual que una señorita y podemos seguir, ¿no? Entonces yo quiero decir con esto y respondiendo a la pregunta que hacía Nicolás, efectivamente hay evidencia, la Secretaría General de Estados Unidos de inteligencia norteamericana habla del interés de Bolivia, Chile y Brasil en relación al litio y habla de la necesidad de tener alianzas estratégicas con Chile, Perú, con Chile, Bolivia y Argentina en relación al litio porque es un mineral para el futuro en la estrategia geopolítica. Lo voy a dejar como ahí. Entonces, hay intereses, claro que hay intereses. Y hay intereses no solo de Estados Unidos, sino en términos geopolíticos, por eso lo pongo en términos mundiales. Ahora, respecto de lo que decía Felipe, yo me quiero quedar por eso con el concepto de la democracia y no lo quiero unir respecto a situaciones como la que pasó anteriormente en función, digamos, de las intenciones que tuvo Evo respecto de nueva reelección y el elemento constitucional. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que entrar a la historia misma de Bolivia, ¿no? O sea, cuando ha tenido un país por muchos años una construcción como absolutamente
donde el poder estaba concentrado en las cuotas de poder y donde la economía, como bien decía Nicolás anteriormente, se concentra en una ciudad y donde el blanco, comillas, es un porcentaje minoritario versus a la población indígena, quiero decir que fue tremendamente relevante para América Latina un Estado plurinacional. Recordemos lo que significa la plurinacionalidad y los efectos que también tuvo en nuestro país bajo ese concepto lo que fue la pasada espacios constitucionales en Chile con respecto a ese concepto, ¿no? Entonces, hay harto que darle vuelta, creo yo. Siempre el poder se resiste a ser compartido y de alguna manera yo vuelvo a reforzar aquí, yo creo que el cuidado es de la democracia y la democracia dice relación con la representatividad que ésta tiene, ¿no? Y no es solo electoral, la democracia tiene que ver con derechos, tiene que ver con conceptos de igualdad, tiene que ver con respecto a cómo se reparten los recursos del Estado, cómo no se concentran, con una serie de otros elementos. Entonces, yo quisiera decir como en eso la fragilidad de lo que somos, ¿no? Y que claramente esto fue un intento de golpe de Estado. Hoy día el general Zúñiga está preso. Yo creo que la reacción del presidente Arce fue la adecuada, enfrenta al golpismo, ¿no? Y lo enfrenta sin miedo. Y eso implica también, a mí me parece loable su actitud como presidente de una república. Y quiero decir también, mira, yo soy suspicaz de esto, me encantaría ver, luego seguir esta noticia y ver cuáles son los beneficios que puede tener el general Zúñiga. No me extrañaría que tuviera abultado en alguna de sus cuentas corrientes algo de pesos, ¿no? Aquí siempre se juegan intereses económicos, siempre. Entonces sería importante como seguir esta noticia y ver cómo va el desenlace y qué vamos a saber de ahí. Ahora, respecto de los aportes, solamente termino con esto. Ya. Lo que fue los gobiernos del MAS, García Linera, Felipe, tiene una serie de escritos de cuál fue el aporte que hizo en términos de entender la mirada política en Bolivia, y que es interesante una mirada, además que hace como latinoamericanista, que implica para Latinoamérica la experiencia de Bolivia con el MAS, ¿no? Y eso que pasa con Perú, por ejemplo, respecto a su población indígena, y que es distinta a la experiencia de Chile respecto a nuestra población indígena, pero que al mismo tiempo valora esa diversidad y esa multiculturalidad y eso que se denomina bajo el concepto de plurinacionalidad. Ahí me quedo, Miles. Gracias. Gracias, Berna. ¿Pasamos entonces al otro tema? ¿Estamos? Alcanzamos porque Habla- quedan 20 minutos. sí, Ah, ya. sí, pues rápido. ¿El otro O tema cuál es? duramos más. El secreto bancario. Por lo mismo que decía la Ah, Berna, si es que tiene plata el general ahí en sus o cuentas, fusionar todo, digamos. fusionemos todo, porque tenemos que como mencionó el Coque también, que la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, dijo que existe evidencia sobre políticos que obtienen su financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico e hizo un llamado a tomar medidas de manera urgente. Entonces, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, instó a la jefa comunal a que la derecha apoye la propuesta impulsada por el gobierno sobre levantar el secreto bancario por ley. Ya, no les leo más. O sí, Sí. quería leer una cosita chiquitita, o sea, no es muy chica, pero es de CIPER que está súper buena. Dice, en este momento se discute en el Senado la ley de inteligencia económica que acumula 30 reposiciones de suma urgencia presentadas por el gobierno en 12 meses de trámite. En el comparado de indicaciones publicado el pasado 18 de junio, se repite el patrón de debilitamiento de capacidades de investigación financiera, en particular indicaciones a los artículos 1 y 3 que anulan la capacidad del esperado subsistema de inteligencia económica para investigar delitos tributarios. Aduanero, lavado de activos y todo esenciales para combatir el crimen organizado nacional y transnacional. Entonces, eso dice acá es insólito el comportamiento legislativo, a menos que existan intereses ocultos profundamente enquistados en la política chilena, como ha pasado. Como ahí nombran a Soquimich, lo mismo de Hermosilla, ahora último, que algo hay ahí. Eso, ese tema teníamos el tema también del Frente Amplio como partido único ya, que se juntaron Revolución Democrática, Convergencia Social,
comunes y el movimiento, siempre se me olvida, el Plataforma socialista, plataforma compañera. socialista, perdón, pero bueno, ya no importa porque van a ser todos uno como Frente Amplio. Entonces les comentaba que esto van a ser un solo partido, entonces es importante igual porque van a tener candidatos, van a tener que decidir tener candidatos y el Frente Amplio siempre estuvo aliado también con el Partido Comunista. Así que eso es importante para nosotros. Y además tenemos cuentas públicas de los alcaldes y alcaldesas, concejales, concejalas. Y como que queríamos como bajar en qué nos afecta a los vecinos de a pie de la placita, que ahora no hemos podido ir porque hace frío. Esos son los temas. Así que ahí les doy la palabra. No sé quién quiere empezar. Yo, ¿Tú? ¿Con qué? sí, porque ¿O el voy a hablar Felipe? una vez final para y unir todo, porque Ya. creo que hay un hilo conductor que se puede Ujú. sintetizar, al menos desde mi posición o opinión, Esa es que la idea. respecto a estas medidas que se están tratando de legislar sobre sistemas de inteligencia para detectar estructuras de lavado de dinero, detectar los traspasos que hacen las transferencias de las organizaciones criminales, inteligencia económica le llaman. Me parece correcto. Mm, Eh, Me parece una medida adecuada por los tiempos que estamos pasando y ya la evolución del crimen es muy sofisticado y necesita este tipo de medidas. Pero la complejidad está en cómo se implementa, porque se tiene que conciliar efectivamente con el derecho a la privacidad, son temas sensibles, digamos, porque son medidas intrusivas que, por ejemplo, no van a necesitar en algunos casos especiales que tiene que estar delimitado autorización judicial. Entonces, claro, efectivamente pueden haber afectaciones a derechos fundamentales de personas, pero creo que son buenas medidas. Y relación con los partidos políticos, por ejemplo, y las cuentas públicas, lo que hablamos en el primer bloque, creo que estamos viendo un tiempo, y que esto tiene que ver mucho con el populismo también, porque populismo en el sentido conceptual, no estoy haciendo un juicio de valor peyorativo, sino que este ambiente dicotómico, por eso yo no, además de la concentración del poder de los populismos, no estoy de acuerdo con esos esquemas binarios dicotómicos de polarización que necesitan, porque para mí eso impide el entendimiento. Entonces, cuando uno empieza a legislar sobre materias como esta o cualquier otra más polémica, las polarizaciones saltan a la vista. Entonces, y lo que termina ocurriendo en la práctica es tratar de dominar al otro, digamos, a tratar que ahí me parece que es como una pulsión totalitaria en el sentido de tratar de alcanzar una mayoría, lograr hacerse el poder del Congreso, hacerse el poder judicial, generar una unidad para imponer un proyecto. Porque cuando estás en un esquema de polarización y dicotómico, la razón desaparece. Porque los vecinos necesitan medidas como esta para que puedan perseguirse las rutas de los dineros que tienen orígenes ilícitos por organizaciones criminales, de narcotráfico o de otra especie. Si estos proyectos se caen porque se van a generar batallas políticas superficiales, pero pasadas de factura, porque eslóganes y no van a profundizar realmente y no van a tener el bien común por delante, no van a anteponer el bien común, esto se va a frustrar y no va a quedar en nada y nuevamente un ladrillo más para ir construyendo un malestar mayor en la ciudadanía que no ve respuesta. Entonces, yo espero que se pongan de acuerdo, que la polarización en este sentido ceda a la razón, porque hay un bien común acá y una necesidad urgente, que es el tema de seguridad. Em, lo de la cuenta pública no me va a alcanzar a referir, pero eso, como yo espero que los partidos políticos, que son nuestros portavoces, porque hablan a nombre mío y a nombre de los vecinos, sin rendirle cuenta a nadie, sin recibir instrucciones de nadie, sino que entre ellos mismos gestionan esto, bueno, espero que estén a la altura, ¿no? Porque la estamos pasando mal en los barrios con la seguridad. El crimen organizado se está metiendo en la administración pública. ujú. Entonces, espero que la legislación, que este paquete legislativo, que es un paquete de muchas reformas, se apruebe. Eh, Eso. Súper.
Sí, yo quiero contestar, o no contestar, intervenir en tratar de unir los puntos. Yo creo que, y hago una reunión de pauta al aire, creo que tenemos que tocar un puro tema por programa, porque nunca, siempre profundizamos y son bien buenas Sí. las opiniones de todas y todos. Yo parto del índice de que creen que ahora no hay crimen organizado en el Estado o que vivimos en un Estado donde, como dice Felipe, la razón prima. Hace una semana atrás descubrimos nuevamente que la derecha, porque siempre son parlamentarios de derecha extrañamente, hicieron un copy-paste de la ley de pesca con la información que le mandaban las empresas pesqueras. Esto tiene que decir la ley para que nosotros podamos saltarnos la veda. El Mercurio y la Tercera concentran el 80% del mercado lector de prensa, que es casi el 100% de los lectores y lectoras que leen prensa en papel. Es con los quienes nos informamos. Mario Desbordes, y lo pongo aquí para los vecinos y vecinas, que no ha sido proclamado candidato, sino que solo está haciendo, ha sido invitado a todos los canales a hablar mal de la gestión de Iracy Hasler, sin propuestas. Solo decir lo mal que lo ha hecho Iracy Hasler. Entonces, voy al punto de un poco entender que ya vivimos en una sociedad así y por eso el ejercicio del poder es tan importante, vecino o vecina, es tan importante por quién vota, es tan importante dentro de la perspectiva de intentar hacer las cosas por el camino democrático. Porque con lo que pasó en Bolivia, con lo que pasó en Chile en el 73, cuando el pueblo, en sus distintas vertientes o en sus distintos intentos de avance, comienza a cuestionar ciertos intereses, comienza a cuestionar ciertos privilegios, sabemos lo que ocurre lamentablemente. Entonces, cuando Felipe, y ahí yo entiendo que siempre tratamos de apuntar esa perspectiva de la razón o de que nos podemos poner de acuerdo entre todas y todos por el bien común, etc. Hay intereses detrás y unos intereses bien marcados. ¿Por qué no se aprueba la ley de transparencia y la ley de secreto bancario? Que no es porque vecino o vecina van a saber lo que usted compró en el supermercado. Usted hoy día ya da el ruto en el supermercado. No van a saber que usted, estoy inventando y espero que no suceda, que usó su tarjeta de crédito en un motel y su señora o su esposo no lo sabía. No es eso lo que va a saber. Es cuando hay grandes sumas de dinero y que hoy día es tan difícil de extraer. ¿Y por qué están? ¿Y quiénes son los que se oponen? Los mismos parlamentarios que hacen copy-paste de la ley de pesca. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen a saber cómo reciben tanto dinero o por qué tienen tantas propiedades si supuestamente tienen sueldos parlamentarios, sueldos de 8 millones, de 10 millones, etcétera? Que igual son sueldos altos, pongamos, pero que de repente tienen un patrimonio de 4.000 millones. Entonces, ahí va el punto, y con eso cierro un poco, y ahí pongo un punto de que uno de los discursos que está planteando es erosionar la confianza en las instituciones y es erosionar la confianza en el mundo político, que sí lo va a representar, porque como también decía Felipe, sí hay intereses de clase y sí hay intereses políticos distintos en los partidos que hoy día conforman todo el conglomerado. Lo mismo y saludo a los compañeros y compañeras del Frente Amplio que se van a unir, que representan intereses totalmente distintos a los intereses de la UDI, a los intereses de RN, a los intereses republicanos. Son totalmente distintos. Entonces, no hablemos desde esa perspectiva. Y hay que, desde mi papel de co-lector, recomiendo mucho el libro de Pablo Stefanoni, un doctor en historia de Argentina, que escribió un libro muy bueno que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Extraordinario libro, que es el discurso que es hoy día de hacernos cuestionar todo esto, que los independientes tenemos que estar, que el pueblo tiene que estar encima de las instituciones, ¿cómo se dice esto? Fiscalizando. Verificándola, fiscalizando todo lo Fiscalizando. demás, pero no nos dicen desde una perspectiva de dónde, hacia qué, el por qué. Y ahí están los ejemplos de Trump. Es muy bueno el análisis que hace, inclusive nombra a Milei antes de que la Milei. coalición y pone incluso así como, pongan ojo con este economista que puede hacer un salto. Todo. Eh, entonces, ahí ya para cerrar, creo que aquí hay una perspectiva clara que ya estamos viviendo un poco algo de eso. Lo que está pasando en la Corte Suprema para mí es claro de que siempre va a primar un interés político por sobre ese famoso bien común que algunos se llenan la boca, pero que no funciona desde esa perspectiva. Eso. El ejemplo del coque es personal, compañero. Lo del motel. Lo del motel y la tarjeta de crédito. No, Señora. es que eso son los argumentos que dice ¿cómo se llama? La derecha. Hoy día escuchaba una parlamentaria que va a saber lo que usted hace con su tarjeta de crédito. ¿Quién? El sombrero. Es que mienten tanto, inventan cosas. ¿Coque tú o querías solo molestar? O sea, Nico, ¿tú o querías No, yo molestar quería al molestar Coque? al coque nomás, que la Ah, verdad no ya. hable.
Sí, mira, yo me quiero quedar como, tal vez a los vecinos para decir respecto al secreto bancario, me quiero quedar con el dicho, el que nada hace, vecino y vecina, nada teme. Entonces, cuando se actúa con transparencia, la posibilidad de que abramos secreto bancario, ¿cuál es el problema, no? Porque aquí no se trata de que si tienes 2 lucas o luca y media en la cuenta corriente, se trata de millones y millones de pesos que usa el narcotráfico y que claramente podrían estar en las cuentas corrientes de algún chileno o chilena que además puede tener alguno o no cargo público. Y de eso se trata entonces. ¿Cómo salvaguardamos? Yo quiero mirar esta ley necesaria para combatir el narcotráfico en función de más seguridad también para combatir el Claro. narcotráfico en nuestras poblaciones, en nuestros espacios territoriales. Esa es una medida. Entonces, si estamos combatiendo el narcotráfico en el espacio del territorio, con los desalojos por un lado, con mayor vigilancia policial, con más organización local, esta es otra medida que también ayuda a que estemos de alguna manera más seguros. Y cuando nos dice, entonces también a mí lo que me genera me da rabia, ¿saben? Me conecto con la rabia y me da lata que me dé rabia, porque ya tengo suficientes canas, pero cuando juegan con la ingenuidad de todos nosotras y nosotros, de nuestros vecinos, cuando dicen, oye, no, si el secreto bancario, los narcos no usan el secreto bancario, absolutamente falso, lo usan y lo requete usan porque hacen empresas fantasmas, porque Con hacen lavado empresas de dinero. piramidales, porque lavan dinero. Entonces, la única forma de saber también tiene que ver con seguir esa ruta. Yo le preguntaría a los vecinos, hágase la pregunta de por qué hay un sector que se está negando tanto, ¿no? Y ahí me quedo con el dicho, el que nada hace, nada teme, ¿no? Eso. Respecto, digamos, del Frente Amplio, bueno, decir que claramente se está a puertas de tener una legalidad de acuerdo a la ley de partidos políticos. Yo creo que es súper importante la unidad del Frente Amplio porque una de las características que ha tenido tal vez la izquierda en este país es más bien una cultura de disgregación, de separación. No hay muchas experiencias de unidad. Por eso quiero valorar esa unidad. ¿No? No es una unidad, un marco solamente de carácter por temáticas electorales, es una unidad en función, digamos, de propósitos para Chile, quiere presentar propósitos para Chile y tener un proyecto político a largo plazo y de largo aliento. Y creo en este sentido interesante porque no solo se unen dos legalidades, ¿no? Esas dos legalidades también convocan a un partido que hoy día se fue en extinción, que es común, y también a un movimiento político que es Plataforma Socialista. Y la idea entonces es cómo esas diversidades de expresiones, ¿no? Hoy día tienen una mirada conjunta a partir de haberse puesto de acuerdo sobre elementos ideológicos y seguramente elementos que todavía tendrán que seguir construyendo a partir de todo su itinerario interno que ha dibujado. Y creo que es importante para el país también porque creo que el Frente Amplio nació para quedarse, nació para ofrecer cosas distintas, podemos discrepar de una serie de mecanismos, de sujetos internos, pero que hay un proyecto político que tiene a lo menos vida, ¿no? Y a lo menos vida vigente, eso lo reafirmaron la elección que hizo la ciudadanía en la participación de primarias hace 2 fines de semana, aun cuando se dice que la participación fue chiquitita, quiero decir que va un aumento en los procesos de participación, siempre son lentos, pues son procesos sociales, este es un padrón con todos los chilenos y chilenas, y hay un aumento desde un 4,2 a un 6,2%. Yo quiero quedarme con esa valoración y la idea entonces nos desafía para que cada vez más participen más chilenos. Y finalmente quiero quedarme también con respecto a las cuentas públicas. Bueno, esto tiene que ver, miren, me pasa que las cuentas públicas son relevantes, interesantes. Sigamos la cuenta pública de la alcaldesa Iracy el sábado. Creo que es importante saber qué fue lo que presentó a la comunidad de Santiago en su elección el 2022 y qué finalmente es lo que ella está contando que hizo, ¿no? Y seguramente que quedaron cosas pendientes. Entonces la pregunta es decir ahí, ¿qué pasó que no se pudo llevar a cabo todo el programa que presentó? ¿Y qué significa entonces? ¿Cuál es la proyección de lo que viene? Yo creo que es importante allí tener como respecto de eso que, miren, yo me quiero quedar con una cosa que es súper fundamental para los vecinos y quiero decirlo. Santiago, vecinos y vecinas, tenía una flota de camiones de basura que estaban todos, se arreglaba uno y desaparecían dos, porque eran viejos. Se acaba de renovar toda la flota de camiones de basura. Eso es una inversión, ¿no? De parte del municipio. Y eso implica que debiéramos tener
aunque aparece, porque las licitaciones son largas en el Estado, no es un ejercicio tan rápido, de tener mejoras en un aspecto que tiene que ver con Santiago importante, que es la limpieza de su ciudad, ¿no? Entonces me quiero quedar con ese elemento positivo. También hay otro elemento que yo, como vecina, hincho harto a la municipalidad, les cuento que tiene que ver con la poda de árboles, con el regado. Yo vivo cerca de una plaza, y también hay un tema ahí que tenemos que ir mirando. En la medida en que los vecinos estemos más alerta acerca de un programa que se presentó, que ganó una elección y que ahora va a dar cuenta de ese programa, es importante para saber dónde están los avances, qué no se pudo avanzar y por qué no se pudo avanzar. Esas claridades nos Exacto. permiten votar en octubre con mayor claridad y tener claridad acerca de los avances, porque Santiago efectivamente los ha tenido en algunos aspectos. Les gustaría que fueran de manera distinta en otro lado o más rápido, pero sin duda hay que mirar a Santiago de Chile, capital regional, capital del país además, ¿no? Con los ojos que implica esa caracterización, y con los ojos que implica haber recibido un municipio con ciertas características y hoy día presentarlo con las otras características que la alcaldesa dirá en su cuenta el día sábado. Me quedo ahí, Milena, gracias. Exacto, sí. Ahí tenemos la oportunidad pues, de ver si se cumplió o no y ver qué Ah, se hizo. ¿Por no va a qué? ser una instancia para saber eso. ¿No? Pero No, pero vamos a saber lo que dicen, pues. Tendríamos que compararlo con lo que dijeron. Coque, tú levantaste la mano. Dime, Sí, no, yo dime. quería decir, en relación a lo que decía la Fernanda, solo un punto de que la derecha dice eso, nada teme, el que nada hace nada teme, y dale control de identidad, pues control de identidad en todos lados, todo Santiago, y eso va a evitar, que es una medida de clase, porque ¿a quién le hacen control de identidad, compañeras y compañeros? A los oye, morenitos. pero ¿por qué hacen ese Y ejercicio de después, figura y después, secreto hace bancario, cuánto? no, es que no se pueden meter Oye, con, con el con financiamiento, nuestras cosas. el financiamiento Es ilegal difícil. con el caso Penta y Sokimich involucró a todo el espectro político. ¿Por qué siempre hacen esa distinción? Como si los políticos... Yo siento que cuando se analizan estos temas siempre se trata uno de buscar una absolución y al otro atribuirle ciertos vicios, cuando la verdad la crisis de representación política en general es estructural, permea a prácticamente todo el espectro. Y yo no he Ya. visto reformas Dame el en punto torno, entonces. Dime dos digamos, parlamentarios de el último, izquierda con Sokimich. Fulvio Rossi se me viene a la mente. Pero por Del ejemplo, PS que tuvo que renunciar y después el supimos todo lo que último, tenía. ¿Ya? pero mi ejercicio no va a ver, el último caso, por ejemplo, de Fidel Espinosa, que CIPER reveló que manipuló sus declaraciones patrimoniales y tiene un negocio inmobiliario gigantesco, pero de miles de millones, digamos. O sea, es porque es una cuestión estructural. O sea, el estallido social no ocurrió hace 50 años, digamos. El estallido social ocurrió hace 4 años recién. ¿Por qué? Porque los países estallan porque no hay respuestas institucionales. Y quienes son los portavoces, quienes son los autores, quiénes son los artífices, los gestores para construir naciones. Los partidos políticos, los políticos en general. Lo de la cuenta pública, yo tengo ahí tengo un reparo, porque aunque hoy día escuché una parte del Consejo Municipal Ujú. en vivo, en YouTube, entiendo que, y esto es una facultad del Consejo Municipal, van a hacer una auditoría externa y la van a licitar. Escuché algo a la pasada. Bueno, ahí sí que me parece más o menos serio, porque las cuentas públicas en Chile es casi como un evento, de hecho termina con un vino de honor, para ir a aplaudir, digamos, la Con gestión música. de esa persona. Y eso no me parece serio, porque Mm. finalmente, primero la gente, los vecinos tienen que preguntarse quiénes van a asistir a esa rendición de cuentas, a esa gestión, a esa cuenta pública, quiénes van a asistir. Dos, con qué información van a asistir, qué panorama tienen en sus cabezas acerca de esta gestión de los últimos 4 años, que tienen la información. De hecho, los órganos públicos están obligados a proporcionar siempre información relevante acerca de la gestión pública. Participaron de manera temprana en los distintos planes o programas para que tenga cierta legitimidad y la gente tenga conocimiento de lo que realmente pudo hacer. Porque cuando dicen esto pudo haberse hecho, eso no va a pasar en esa. O sea, digamos, los desafíos a ver si va a existir autocrítica, es decir, nos comprometimos a esto y no lo cumplimos. Eh, Ahí y, no, tenemos que verlo. y no lo cumplimos Lo por dice. estas razones. Em, Buen la punto. verdad, no lo voy a afirmar, voy a dejar ahí un manto de espera, digamos, de duda.
pero las rendiciones de cuentas no pueden ser así. Yo creo que la gente, los vecinos, deben tener auditoría externa, deben estar asistidos Sí, por órganos eso está súper contralores que bueno. les proporcionen información y que puedan contrarrestar, porque finalmente si la información de la cuenta pública va a provenir de la misma persona que tiene que, pues y parte, digamos, o sea, la misma persona que está expuesta a un eventual escrutinio en la que Mm. te está proporcionando la información y al mismo tiempo las conclusiones finales de esa gestión, es como una especie de juez y parte, o sea, va a ser una gestión acomodaticia. Quizás lo más polémico sea, qué sé yo, nos faltó podar árboles, o finalmente nos faltó, qué sé yo, barrer tal esquina, no sé. Cuidar las Pero, mascotas. no sé, yo creo que, Oye, pero sí, eh, o yo espero que esa auditoría externa que escuché hoy día en el Consejo se haga, deberías, digamos. deberías Ah, postularte, Felipe, como no, no tengo la auditor competencia para externo. ser auditor. No, Igual, sí igual, sé, igual está la Contraloría, ¿eh? Sí. La Sí, Contraloría siempre... Nico, tú no me pero puedes nos sacar da de la, abasto la Contraloría. si me podéis sacar No, de la duda, que creo que todos los años se vota eso de la auditoría externa, ¿o no? En el Consejo. creo que sí. Sí. Creo que yo ya lo había escuchado anteriormente. Y siempre gana está en la página web también, por si acaso. Al menos en esta alcaldía de Irací-Jadwe. Bueno, el consejo, Y los siempre lo concejales tienen, gana. yo me Ay, acuerdo que perdón. la mayoría, el consejo puede pedir una auditoría externa respecto a la ejecución presupuestaria y necesita mayoría. Pero si tú tienes un consejo municipal que es mayoritariamente, Vuelvo al punto son, de decir, todos los años se ha son, hecho, Felipe. Desde que está no lo Irací-Jadwe se ha sé, hecho. Y está en la página de la municipalidad, por eso preguntaba si es que auditoría externa, no lo sé. era de solo este año. Creo que no, es solo todos los años. Voy a buscar la Bueno, información y ahí se la lo, voy a enviar. eso, Si busquémosla. todos los Oye, concejales son llegamos a la afines al hora. gobierno local, Llegamos a la hora. Ya. como que ahí no hay mucho que hacer. Ni- Nicolás, ¿algo para terminar? Un saludo. Sí, sí, sí. Para redondear, me quedo con una frase que ha salido a lo largo de esta conversación. Tengan cuidado con lo que hagas con sus tarjetas de crédito. No vayan a lugares clandestinos. Paguen en No, efectivo. no, 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 no. Cuidemos las instituciones. Cuidemos las instituciones. Si algo nos ha demostrado el capítulo de Plaza Pública de hoy es que la fragilidad está presente en todo momento y cuando uno la socava a través de a veces la crítica abusiva e inerte, también cuando escasea la autocrítica, cuando uno no está sujeto a los controles, estas instituciones se degradan. Por eso es importante contar con partidos políticos fuertes, contar con medidas de seguridad fuertes, contar con poderes del Estado fuertes y con personas capaces de poder llevar estas tareas a cabo. Me remito muy chiquitito al tema del levantamiento de cuentas del secreto bancario. A mí me da miedo, ¿qué querés que te diga? ¿Cachai? Ya un par de jueces autorizaron a investigar a un periodista de forma súper ilegal, ¿cachai? Ya hay degradación en el Poder Judicial. Imagínate con una Mm. herramienta así. Por eso, si bien por supuesto que estoy súper de acuerdo con la idea de legislar estas cosas para poder combatir el crimen organizado, tiene que hacerse como con pega de cirujano, ¿cachai? Con un nivel de claridad y con visión de los efectos que puede tener y también del momento en que estamos viviendo, ¿cachai? Hablando de crimen organizado, la frontera norte de Chile es un colador, sobre todo para el lado de Bolivia, que es el país que estábamos hablando. Estaban ahí tirando la talla en Twitter de que los autos que estaban apareciendo en el golpe de Estado son puras camionetas chilenas, ¿cachai? Entonces, y eso también habla mal de Chile, pues. Habla mal de la capacidad de control de las propias fronteras. Si no miran los paneles que pusieron en el sur, po. Y ahí el presidente poniendo un golpe sobre la En mesa, Patagonia. que me evocó a Ricardo Lago, ¿cachai? Entonces, por eso para mí también es súper importante como participar, construir y sobre todo con objetivos claros y honestos. Yo puedo estar en desacuerdo con mucha gente, incluso, no sé, con mucha gente de acá, pero plantearlo siempre como en tono constructivo. Finalmente los vecinos y vecinas van a decidir qué proyecto quieren, qué proyecto los convence más y también de eso se trata, de poder conversar y contrastar todos los puntos de vista. En ese sentido yo
no me niego, no me equivoco, tenemos un desafío súper importante de aquí a este año, que es revalidar un proyecto municipal que tiene que sí o sí mejorar, tiene que sí o sí mejorar y tiene que sí o sí traducirse en una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas en todo sentido, no solamente de seguridad, no solamente enrejando plazas, sino que también con mejor educación, con mejor salud, con mejores espacios públicos, y eso inmediatamente se va a traducir en que el vecino y vecina va a apoyar esa administración. Pero si no sabemos hacerlo, si no sabemos mantener esa comunicación, estamos sonados. Así que ese es mi mensaje, yo con eso quería cerrar. Cuidemos las instituciones, fortalezcamos el sistema, discutamos, participemos. Es la única manera de poder lograrlo. Ok. Y no usar tarjetas de crédito en moteles. Pagar en efectivo. Sí, pagar. Efectivo. No, no, pero aparece con otro nombre por si acaso. Yo lo he usado y aparece así como verdulería. Así, como, ¿por qué compraste verdura a las 4 de la mañana? 50 lucas en verdulería, Coque. 50 lucas en verdura. Weón. Nada. Soy un hombre soltero, puedo usar mis tarjetas. Es lo que quiera. Ya. Ya. Eso, terminemos. Oye, sí, el Mil estuvo de cumpleaños. Sí, saludo a la... Felicidades, Mile. Gracias. Muchas felicidades. Ahí se y ve un globo. nuevamente una linda vuelta al sol. Sí. Sí, Y con que todo. sean en más capítulos aquí de Plaza Pública y Radio Brasil las celebraciones. Ya, pues. Queremos más Muchas fiestas, gracias. más tortas. Hay quien no logró comer la torta, pero bueno, ya podemos tener otra. Sí, celebremos de nuevo. Sí, Ya. claro. Ya, pues. Yo Nos creo encontramos la... que Beer Garden. Ya, po. Saludar a ese Beer Garden que está en Brasil. Sí. Muchas Chao, gracias chiquillas. a Chao, que estén muy todos bien. Nos y a encontramos en el próximo todas. capítulo. Chao, chao. Besos. Besos. Chao.